¿Qué tal? En esta clase, después de haber revisado los temas de emisiones de contaminantes locales, vamos a revisar el tema de contaminantes globales, básicamente los generadores de calentamiento global, CO2 atmosférico y CO2 equivalente. Algunos de estos temas ya no los habíamos visto, entonces los voy a pasar muy rápido, nada más los menciono y de todos modos los tienen en las notas para poderlos leer, y me voy a detener más en algunos que no habíamos todavía mencionado. Entonces, pues empezamos con esta gráfica que ya la habíamos visto. La cantidad de radiación solar que rebota la Tierra y sale se ve reducida, ¿no? por los gases de efecto invernadero, particularmente el CO2 y otros que impiden que reboten y salgan algunos de esta energía solar que recibimos, ¿no? De esta radiación solar. Eh, el CO2 es el principal gas que hace que este fenómeno suceda, ¿no? Que salga menos radiación de la Tierra, que reduce la cantidad de radiación que rebota y se regresa al espacio. Y por el incremento de CO2 en nuestra atmósfera, pues ha incrementado, se va generando este efecto de calentamiento global, ¿no? Aquí vemos que hoy en día estamos en 415 partes por millón de CO2 en la atmósfera, cuando hace unos siglos estábamos en alrededor de 270 partes por millón, ¿no? El pronóstico, pues, es que esto siga creciendo, ¿no? De acuerdo al IPCC, con la actual tendencia, pues llegaríamos a 950 partes por millón en 2100. Y para poner un poquito en contexto esto, hablamos que este tipo de concentraciones de CO2 en la atmósfera no se ven desde el Eoceno, hablando de épocas geológicas, ¿no? Donde la Tierra era completamente distinta. Teníamos plantas tropicales en Groenlandia, en Alaska, para darnos una idea de qué tan distinta era la Tierra cuando se tenían concentraciones de 1000 partes por millón de CO2 en nuestra atmósfera, ¿no? También algo muy importante mencionar aquí es que, bueno, la vida en la Tierra pues tiene una capacidad de adaptarse, pero estos cambios normalmente se daban de forma mucho más gradual. Hoy en día, en unas cuantas décadas, estamos cambiando significativamente la temperatura de la Tierra, entonces la vida pues no tendría esta capacidad de adaptarse rápidamente, ¿no? También, bueno, en cuanto a las actividades humanas que generan el CO2, pues el transporte, que es el que más nos importa a nosotros, en esta clase es el responsable del 14.3% de las generaciones de CO2, ¿no? La principal, pues, es la generación de energía eléctrica y calor, con el 25% prácticamente, ¿no? Y la industria con un 19%. En cuanto a las emisiones de CO2 en general siguen creciendo, aquí estamos comparando 2017 y 2018, entonces prácticamente todas las macroregiones del mundo aumentaron en 2018 sus emisiones respecto a 2017, excepto Europa, donde, bueno, hay una ligera reducción, entonces no es que sea suficiente, pero bueno, si queremos voltear a algún lado a ver qué se está haciendo en términos de reducción de energía, de emisiones de CO2, pues habría que ver qué se está haciendo en Europa y tratar de imitar algunas de las políticas que se están implementando ahí, aunque en todo el mundo también hay casos de estudio interesantes, ¿no? Donde se han hecho cosas muy rescatables en este sentido, pero son aún insuficientes claramente. En cuanto a la producción de CO2 por tipo de combustible, ¿no? De combustible fósil, pues la mayor parte es por quema de carbón, aún hoy en día, ¿no? El 40% hoy en día. Históricamente, pues el carbón es responsable de la mayor parte de las emisiones, ¿no? Hasta 1950 era por mucho el combustible fósil más utilizado, ¿no? A partir de los 50 pues empieza a crecer mucho el uso del petróleo y sus derivados. También a partir de los 60, 70 el gas empieza a tener una participación importante. Y en cuanto a eficiencia, en cuanto a cuántos kilowatts hora podemos generar o cuántos kilogramos de CO2 producimos por cada kilowatt hora que nos da cada uno de estos combustibles, pues vemos que el carbón es el menos eficiente, ¿no? Por cada kilowatt hora que queramos producir quemando carbón, vamos a generar 0.34 kilogramos de CO2.
En el caso del combustóleo, esto baja a 0.28 y el gas natural son un poco más eficientes, con 0.24 y 0.20 kilogramos de CO2 por kilowatt hora, ¿no? Respectivamente. Entonces vemos que el carbón, como en términos de CO2, pues la peor opción de combustible fósil, y el gas la menos mala, digamos. Esto en cuanto a combustibles fósiles, evidentemente tenemos tecnologías limpias para generar electricidad que deben ser nuestras mejores opciones en este sentido, ¿no? Ok, en cuanto a los escenarios de cuánto carbono podemos generar y el calentamiento global que se produciría, pues aquí vemos las distintas tendencias, ¿no? En cuanto a toneladas de CO2 anuales, aquí estamos viendo la gráfica en billones, ¿no? Pues si no se hace nada, la tendencia es que siga aumentando. Actualmente estamos por ahí de 60 billones de toneladas de CO2 equivalente por año, y esto crecería en 2100 a, no sé, cerca de 140, ¿no? Más del doble. Con las estrategias que ya se están llevando a cabo, esto se podría limitar, ¿no? Estamos en escenarios tal vez que si seguimos estas tendencias estaríamos generando crecimiento, un incremento de temperatura a 2100 de 3, digamos que de entre 3 y 3.5 grados centígrados, dependiendo del escenario. Y abajo se ve, bueno, qué tanto tendríamos que reducir nuestras emisiones para limitar el calentamiento global a 2 o 1.5 grados centígrados. Vemos que tendremos que reducir muchísimo nuestras emisiones, ¿no? Pues acercarnos realmente a pues casi 0 toneladas de CO2 equivalente por año hacia 2100, si queremos conseguir estos objetivos, ¿no? Lo cual es bastante, pues, ambicioso dada la poca o el poco interés o el poco involucramiento de muchos sectores y muchos gobiernos para lograr estos compromisos, ¿no? Entonces, los escenarios más realistas pues estarían tal vez en esta sección de entre 2.6 y 3.5 grados centígrados a 2100, ¿no? Aunque no se quite el dedo del renglón de poder alcanzar estos otros escenarios. Ok, en cuanto a factores de equivalencia es importante, a veces verán que se habla de CO2 y a veces de CO2 equivalente. El CO2 no es el único gas de efecto invernadero, ¿no? También están el metano y el óxido nitroso, que ayudan a retener calor en la atmósfera. Ya vimos cómo funciona esto. Entonces, para tener una sola medición se utiliza el término de CO2 equivalente, tomando el efecto también entonces de gases como metano y óxido nitroso. La IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, ha publicado algunos factores de equivalencia, ¿no? Por ejemplo, a 20 años, una tonelada de metano es equivalente a 72 toneladas de CO2, y una de óxido nitroso sería equivalente a 289 toneladas de CO2, ¿no? Entonces emitimos mucho más CO2 en toneladas que óxido nitroso o metano, pero estas equivalen, tienen una equivalencia, cada tonelada tiene una equivalencia mucho mayor a toneladas de CO2, ¿no? Esto no es constante en los años porque los distintos gases se degradan de distinta manera. Entonces a 20 años, si lo analizáramos a 20 años, la equivalencia es esta, pero si tuviéramos un horizonte de análisis, por ejemplo, de 100 años, el metano, no sé, se degrada más rápidamente que el CO2. Entonces, en lugar de tener una equivalencia de 72 toneladas de CO2 equivalente, baja a 25 toneladas de CO2 equivalente a 100 años y hasta 7.6 a 500 años, porque con el tiempo el metano se degrada más rápidamente y se va reduciendo su efecto de gas invernadero, ¿no? En el tiempo. Vemos que estos gases duran mucho tiempo en la atmósfera, pero el caso del CO2 dura más que el metano, por ejemplo. Y también el caso del óxido nitroso también varía su equivalencia en el tiempo, pero se reduce menos que la del metano, ¿no? 298 incluso aumenta un poco a 100 años, pero 500 años ya baja a 153, ¿no? Su factor de equivalencia. Entonces, por los procesos químicos de cuánto tiempo duran estos gases en nuestra atmósfera, pues este factor de equivalencia varía con el tiempo, ¿no?
Esto es importante tomar en cuenta porque en algunos proyectos donde podamos reducir emisiones con ciertas tecnologías, pues vamos a reducir la generación de CO2, pero también puede ser que reduzcamos la cantidad de metano o de óxido nitroso que producimos y lo podemos meter a la cuenta de CO2 equivalente que estamos reduciendo, ¿no? Entonces, más o menos para darnos una cuenta de qué tanto afecta el metano, el óxido nitroso y algunos otros gases que pueden aquí tener alguna equivalencia. Aquí tenemos una gráfica de cómo ha aumentado desde 1960 las emisiones de estos gases. El dióxido de carbono claramente es el que mayor CO2 equivalente produce, pero el metano también produce varias toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Y el óxido nitroso. Entonces, si vemos que hoy en día se producen 35 billones de toneladas de dióxido de carbono, a esas habría que sumarles aproximadamente unas 8 de CO2 equivalente proveniente del metano y unas tal vez 3 de óxido nitroso. Entonces 8 más 3, 11, pues contra 35 estaríamos hablando de un poquito menos de la tercera parte, ¿no? Pero para cualquier proyecto, por ejemplo, en el que obtuviéramos financiamiento a través de reducción de contaminantes que produzcan calentamiento global, pues tomar en cuenta estos otros gases, el metano y el óxido nitroso, nos puede ayudar a recibir un poco más financiamiento, ¿no? Entonces no hay que olvidarlos. El Acuerdo de París, bueno, ya lo habíamos hablado. Aquí cuáles son sus objetivos, ¿no? En cuanto a cómo vamos a lograr estos objetivos, bueno, hay distintas estrategias para lograrlo, ¿no? Están incentivos, impuestos. Hablamos básicamente de 4 mecanismos: los certificados de energía limpia, los mecanismos de desarrollo limpio, impuestos ambientales y el sistema de comercio de emisiones. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos y a qué ayudan, ¿no? Entonces, los certificados de energía limpia o CEL, bueno, es un mecanismo que establece porcentajes mínimos de consumo de energía limpia, ¿no? Entonces, a ciertas industrias o actores obligados les vamos a decir que tienen que comprar una cierta proporción de energía limpia. En México se entregan certificados a los productores o distribuidores de energía eléctrica de fuentes limpias, ¿no? Se incluyen las energías renovables, nuclear y la cogeneración eficiente. Entonces, esto atrae la inversión en las energías limpias porque si yo construyo, por ejemplo, un parque eólico o una planta de generación de energía solar con paneles solares, yo puedo venderle esta energía a las industrias que están obligadas a comprar un cierto número de certificados de energía limpia, ¿no? Entonces, la Secretaría de Energía establece una meta anual que se va incrementando, ¿no? En 2018, estos actores obligados tenían que comprar un 5% de su energía tenía que venir de estas fuentes. En 2019 un 5.8%. Los participantes obligados que no cubran su totalidad del consumo de energías limpias que les corresponde podrán lograrlo también comprando certificados. Es decir, la puedes producir directamente tú o puedes comprarle a otra empresa que la genere sus certificados. Entonces un inversionista viene, pone una planta de energía limpia, obtiene estos certificados de la Secretaría de Energía y se los puede vender a las empresas que están obligadas a contar con ellos, ¿no? Entonces esto genera un incentivo para la inversión en este tipo de energías, ¿no? ¿En qué consisten los mecanismos de desarrollo limpio? Bueno, es un mecanismo del desarrollo de Kioto que permite a países con obligaciones invertir en proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en países en desarrollo no obligados, ¿no? Entonces teníamos una serie de países obligados y países no obligados. Los países obligados podrían reducir las emisiones dentro de su propio país, en proyectos dentro de su propio país, o ir a invertir algunos países no obligados y comprarles a estos países estos certificados de reducción de emisiones, ¿no? O bonos de carbono. Entonces, en el periodo 2005 a 2012, México era un país no obligado, entonces podía recibir inversión vendiendo estos certificados. Así, tal vez, no sé, inversionistas de países obligados, Europa o de cualquier otro lugar del mundo, podían venir a México y
implementar un proyecto que generara estos certificados de reducción de emisiones y pagárselos a una empresa, a una industria en México que lograra hacer estas reducciones. Pero a partir de 2012 México se convirtió en un país obligado, ¿no? La lista de países no obligados se redujo solo a 49, ¿no? Países poco desarrollados de África y Asia. Entonces México ya no, a partir de 2012 ya no recibe este tipo de compras de certificados de reducción de emisiones, sino que en todo caso México podría ir y comprárselos a algunos de estos países no obligados para lograr sus propias metas, ¿no? Otro mecanismo son los impuestos ambientales. Estos buscan incrementar el costo de una actividad contaminante para inhibirla y pueden generar ingresos adicionales que pueden destinar a compensar daños climáticos, ¿no? El impuesto al carbono es de los más comunes. Se aplica, por ejemplo, a combustibles fósiles. México lo incluyó en 2013 en la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ¿no? El IEPS, para algunos combustibles. Otro mecanismo es el sistema de comercio de emisiones. Entonces este es un mecanismo de intercambio de derechos basado en el principio Cap and Trade o límite y comercio, ¿no? Entonces así las emisiones de gases de efecto invernadero son limitadas por el gobierno mediante el otorgamiento de permisos de emisión. Es decir, a las industrias se le dice, bueno, ustedes solo pueden generar, por ejemplo, tantos gases de efecto invernadero, ¿no? Y si no lo logran, se verían tal vez sujetos a una multa, pero tienen la alternativa también de comprarse aquellas empresas que tal vez se hayan excedido en su reducción, comprarle alguno de estos excedentes, ¿no? Entonces, dice, bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero son limitadas por el gobierno mediante estos permisos y pueden obtenerse de dos maneras. Uno, asignación gratuita, ¿no? Se le dan permisos a todo el mundo, pero gradualmente se van reduciendo. Es decir, la industria hoy puede generar 100 toneladas, pero mañana solo va a poder generar en el año, bueno, mañana no, pero en un par de años se le va a decir bajar a 80 y en otro par de años tal vez bajar a 60, ¿no? Entonces gradualmente se van bajando el límite de permisividad de generación de estos gases de efecto invernadero. Pero también puede haber una participación en el mercado primario, ¿no? Una subasta del gobierno en donde diga, bueno, vamos a subastar estos permisos de generación. Entonces cada quien se da un mercado abierto donde cada quien puede comprar un cierto permiso para generar los gases que cree que necesita generar, y esto se da como una subasta y así el precio puede subir o bajar en función de las características del mercado. Cuando hay varios actores que estarían pudiendo exceder estos límites, pues los costos se pueden ir muy arriba, y esto hace que entonces las empresas piensen dos veces y tal vez digan, bueno, es mejor la alternativa invertir en reducir esta generación de gases de efecto invernadero internamente en vez de comprarlos a un precio muy caro. Pero si el costo en la subasta no es tan caro, pues entonces tal vez me conviene más comprar el permiso más que invertir, ¿no? Entonces se da ahí un equilibrio de oferta y demanda entre el límite que me está permitiendo el gobierno y las necesidades de cada empresa o de cada industria, ¿no? Otro puede ser también, entonces, esta sería la participación en el mercado primario. En el mercado secundario sería que se diera una venta entre participantes, ¿no? Entonces, si cada uno se le asigna una cantidad fija, pueden comerciar entre ellos. Si cada uno está limitado a 80, pues alguien que pueda reducir a 60 tiene un excedente de 20 que le puede vender a otro que esté en 100, ¿no? Entonces este que está en 100 no va a cumplir con el límite de 80, pero le puede comprar su excedente a la otra empresa. Entonces puede dar como un comercio entre participantes en donde algunos sobrepasen la meta y su excedente se lo vendan a otros que no logren cumplir con la meta, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Los mercados pueden ser nacionales, supranacionales. Por ejemplo, la Unión Europea es un ejemplo de supranacional, o estatales como el estado de California en Estados Unidos ponen sus propias normas, entonces es subnacional, ¿no?
aquí se ve un ejemplo de cómo funciona este sistema de comercio de emisiones. Entonces pensamos que el gobierno de un país pone un límite de 90 toneladas. Tenemos dos industrias, cada una genera 50 toneladas. Entonces, la generación total hoy en día es de 100 toneladas. Van a tener que reducir un 10% las empresas, ¿no? De 50 cada una a 45 para que se cumpla el objetivo general de bajar a 90 toneladas las emisiones. Entonces, si no hay comercio entre las empresas, a cada empresa le toca bajar 5 toneladas. A cada industria, perdón. Algunas industrias van a lograr este objetivo más fácilmente que otras. A algunas industrias les va a costar más invertir para lograr esta reducción y a otras les va a costar menos. Entonces, por ejemplo, la empresa de la izquierda, para reducir 5 toneladas, tiene que invertir 5 pesos o 5 unidades económicas por cada tonelada que quiera reducir, de cada tonelada de CO2, ¿no? O de CO2 equivalente. Entonces, para reducir sus 5 toneladas, va a tener que invertir 25 pesos o 25 unidades económicas. En cambio, la empresa del lado de la industria del lado derecho, solo le cuesta 1 peso reducir cada tonelada de CO2. Entonces, para reducir sus 5 toneladas de CO2, solo tiene que invertir 5 pesos. A esta empresa le cuesta menos, ¿no? Entonces, a la empresa A del lado izquierdo le cuesta 25, a la empresa B le cuesta 5, el costo total del sistema es de 30, ¿no? O sea, a nivel del sistema económico tenemos que invertir 30 pesos o 30 unidades económicas para lograr este objetivo. Si se permite el comercio, ¿qué puede pasar? Entonces, las dos empresas, tenemos las dos mismas industrias. La industria, entonces lo que puede hacer la industria 1 es decir, bueno, a mí me cuesta más reducir mis emisiones, tendría que pagar 25 pesos para lograr el objetivo, pero tú solo tienes que pagar 5 pesos para lograr el objetivo, tu objetivo de 45 toneladas. ¿Qué pasaría si tú reduces las otras 5 toneladas que yo tengo que reducir, ¿no? Si tú bajas en vez de bajar a 45, bajas a 40. Si yo me quedo en 50 y tú en 40, logramos el objetivo y a ti te cuesta menos que a mí lograr eso, ¿no? Entonces, si reducimos las 40 toneladas en tu industria, solo costaría 10 pesos. Yo podría incluso pagarte 15 pesos para que hagas el trabajo por mí. Entonces, antes a mí, en la industria 1, la del lado izquierdo, me costaba 25 pesos. Ahora te voy a pagar 15 pesos a ti para que reduzcas mis toneladas, ¿no? Entonces, yo, industria 1, me ahorro 10 pesos de 25 que tenía que invertir antes para reducir mis emisiones. Ahora mejor le pago 15 pesos a la industria B para que ella reduzca sus emisiones un poco más en representación mía, digamos, para cubrir mi cuota, ¿no? Y a la empresa B, la industria B le conviene porque recibe 15 pesos y a ellos solo les cuesta 5 pesos más llegar a 40, ¿no? De bajar de 45 a 40. Entonces, ellos realmente están teniendo una ganancia. Ellos incluso invirtieron 10 pesos en reducir sus emisiones de 50 a 40. Y yo, la industria A, les estoy pagando 15. Entonces, para ellos hasta fue negocio reducir sus toneladas de 50 a 40 porque alguien más les costó 10, pero alguien más les pagó 15 por hacerlo. Y para la industria A, pues resultó benéfico porque en vez de pagar 25 pesos, estoy pagando 15. No reduzco mis emisiones, pero le estoy comprando su excedente a otra empresa donde resulta más barato hacer esto, ¿no? Entonces, el costo total al sistema es de 10, si lo vemos como un sistema económico. En este segundo escenario, con comercio, solo nos costó 10 pesos bajar de 100 a 90 nuestras toneladas de CO2 equivalente, mientras que en el primer escenario, sin comercio, nos hubiera costado 30, ¿no? Entonces, económicamente es más eficiente este sistema porque permite que las reducciones de gases de efecto invernadero o CO2 equivalente se den en las industrias en las que más fácil resulta hacerlo y no en todas, siendo que hay algunas a las que tal vez les resulta muy complicado lograrlo, ¿no? O muy costoso. Entonces, por eso se usa mucho este sistema de comercio de emisiones, ¿no?
porque resulta más eficiente y le da más flexibilidad a cada industria de decidir su estrategia, cómo lo va a hacer, si lo va a hacer internamente o si le va a comprar excedentes de reducciones de emisiones a otras industrias que los pueden conseguir en su nombre, ¿no? Entonces, regresando un poquito a estos dos sistemas, la diferencia entre los impuestos ambientales o el sistema de comercio es que el impuesto ambiental, nosotros le ponemos un costo a las emisiones de CO2, por ejemplo. Entonces, estamos seguros que que me van a tener que pagar voy a generar un ingreso por esas emisiones de CO2 que se generan, pero no estoy seguro del resultado. ¿Se reducirán las emisiones suficiente, no? Los países tienen compromisos internacionales por el Acuerdo de París, entonces hay una pregunta de si yo le pongo tal precio al carbono y las empresas, las industrias me lo tienen que pagar, vamos a lograr el objetivo, ¿no? Existe una incertidumbre porque no estoy seguro hasta qué grado las empresas van a estar dispuestas a pagar multas o hasta qué grado van a reducir sus emisiones para no tener que pagar multas, ¿no? En cambio, en el sistema de comercio estoy seguro porque estoy poniendo un objetivo. El objetivo es reducir las emisiones a 80 y el precio de la reducción de emisiones lo da el libre mercado, ¿no? Entonces, este mercado ajusta los precios a través de la oferta y la demanda para garantizar que el objetivo se cumpla, ¿no? Entonces, en cierta manera funciona mejor este sistema de comercio de emisiones porque garantizamos el resultado y dejamos al mercado de oferta y demanda cuál debería ser el costo de las emisiones para cumplir con el objetivo. Entonces, en cuanto a mercados de carbono, bueno, en 2014 existían alrededor de 46 mercados de carbono. Uno de los problemas con estos mercados de carbono que se dan, como ven aquí en el mapa, pues hay distintos países y regiones que han implementado estos mercados. Pues al ser esfuerzos nacionales o regionales existe el riesgo de que ciertas industrias se muevan a zonas con menores o nulos impuestos al carbono, ¿no? Entonces, si en Europa me sale muy caro, pues a lo mejor saco mis industrias y las llevo a, no sé, a la India o a Rusia o a África o donde sea, donde no me vayan a poner este tipo de restricciones. Incluso a nivel nacional, en casos como Estados Unidos, puede ser que si California me impone un cierto número de restricciones, pero Texas no me las impone, pues invierto mejor en Texas. Y se da un fenómeno a nivel mundial donde podemos estar promoviendo que las inversiones se vayan a países que no implementen regulaciones o mercados de carbono, en lugar de que se hagan en las regiones que sí están siendo más responsables en este sentido, ¿no? Entonces es un efecto colateral indeseado, digamos, con el que hay que tener cuidado. Ok, entonces habíamos hablado que tanto los impuestos a carbono como los sistemas de comercio de emisiones, de los que habíamos hablado, implican poner un precio al carbón, ¿no? La diferencia está que en el primer caso, como habíamos comentado, el gobierno fija este costo y en el segundo caso, el gobierno lo que hace es fijar límites y el mercado determina los costos. En el caso de México, pues se han empezado a instrumentar, ¿no? Tenemos los certificados de energía limpia, aunque actualmente hay mucho debate en torno a en este sentido. Tenemos bonos de carbono, derechos de emisión e impuestos al carbón, ¿no? Al carbono por la ley de impuestos especiales sobre producción y servicios. Entonces, hay distintas regulaciones que están actuando en cada uno de estos niveles, ¿no? En cuanto a emisiones de CO2 por países y habitantes, bueno, vemos lo que ya sabemos, ¿no? China es el principal productor de emisiones, pero tiene también, se debe considerar que tiene 1.421 millones de habitantes. Entonces, si vemos las emisiones por habitante son más bajas, por ejemplo, que las de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 5.300 millones produjo 5.300 millones de toneladas de CO2 en 2017 con 352 millones de habitantes. Entonces, por cada habitante se generan 16 toneladas de CO2, ¿no? Entonces, aunque
es cierto, China emite más emisiones por habitante, está todavía bastante por debajo de Estados Unidos, que es el más alto en este sentido, ¿no? Entonces, este es un criterio que también debe observarse, ¿no? Sobre no solo el total de emisiones, sino emisiones por habitante, para ver qué tan responsable o no está siendo cada país, ¿no? Es fácil emitir pocas emisiones si eres un país con una población de 500.000 habitantes, pero a lo mejor tus emisiones por habitante son bastante altas, entonces en ese sentido hay mucho que puedes hacer, ¿no? En cuanto a otro indicador que es interesante es el de emisiones por cada $1.000.000 que produces en tu PIB, ¿no? Entonces, algunos, por cada $1.000.000 del PIB, algunos países producen mucho más CO2 que otros. Esto tiene que ver con, pues, no sé, actividades económicas más limpias que se llevan a cabo en ciertos países respecto a otros. En general, los países que están enfocados a servicios, pues van a generar menos emisiones por cada millón de Producto Interno Bruto, $1.000.000 en su PIB. Mientras que los países que están más industrializados, que tienen actividades más de producción de bienes materiales, ¿verdad? Pues estos van en sus industrias, pues estos van a generar más toneladas de CO2 por cada $1.000.000 que producen en su PIB, ¿no? Entonces también es una cuestión interesante. Ahí Estados Unidos no está tan alto, evidentemente pues porque mucha de su economía está basada más en servicios que directamente en la producción de bienes materiales físicos en la industria, ¿no? Como puede ser China o India, que están más enfocados en este tipo de economías. Por países puede ser también interesante, ¿no? Ver cómo hoy en día, bueno, Asia, que vemos aquí en rojo, es el principal generador de CO2. Estados Unidos y Europa los vemos aquí en verde y amarillo. Pero esta es solo una foto momentánea, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el CO2 se mantiene mucho tiempo en la atmósfera. Entonces, ver solo la imagen instantánea de quién está generando más CO2 hoy por hoy no nos cuenta toda la historia. Si lo vemos históricamente, las emisiones acumuladas de CO2 desde 1751 hasta 2017, por ejemplo, vemos que Europa y Estados Unidos tienen una participación mucho más importante que Asia, ¿no? Que sí genera hoy en día muchas emisiones, pero lo ha venido haciendo de forma mucho más reciente. Entonces la actividad en Asia no es responsable en ese grado de todo el calentamiento global que se ha venido acumulando desde principios del siglo XX, ¿no? Y desde antes. Entonces, aquí vemos todo este fenómeno, ¿no? Entonces, históricamente Europa y Estados Unidos tienen todavía un impacto mucho mayor en el calentamiento global que estamos viendo hoy por hoy. Emisiones de CO2 por país, las pueden ver. México ocupa el país 12º, ¿no? No somos de los principales, pero el número 12 tampoco es nada bajo, ¿no? Entonces sí tenemos una responsabilidad importante en este sentido. ¿Cómo ha evolucionado históricamente? Pues países como China han incrementado mucho su generación de CO2 a partir del año 2000 con el crecimiento económico que han tenido, aunque en los últimos años se han estabilizado un poco, ¿no? Mientras que países como Estados Unidos pues vienen creciendo de forma mucho más paulatina desde principios del siglo XX. Entonces, bueno, aquí del lado derecho no voy a leer todos los comentarios, pero léanlos ustedes ahorita en las notas que les voy a compartir sobre sus objetivos, qué tanto creen que van a lograr sus objetivos qué objetivos se han puesto de acuerdo al Acuerdo de París y qué tan posible es que los logren, ¿no? El caso de Estados Unidos pues se salió del Acuerdo de París, entonces realmente no hay un compromiso específico por parte de este país, aunque sí se están haciendo cosas dentro de Estados Unidos para limitar, ¿no? Cada región lo está viendo y hay ciertos estados como California que están realmente muy interesados y haciendo mucho, son muy activos en lograr reducir emisiones, ¿no? India, pues también vemos un fenómeno similar, ¿no? A partir de los 80 se empieza a crecer altamente su generación de CO2. No la han logrado limitar todavía, pero bueno, aquí pueden ver un poco más de detalles, ¿no? Rusia, pues a partir de que creció mucho hasta que se desintegró la Unión Soviética
y a partir de ahí sus emisiones son menores, pero todavía son el cuarto productor de CO2 en el mundo, ¿no? Aparte que considerar que Rusia tiene pues una industria del petróleo y el gas muy importantes, entonces ligado a eso también vienen muchas emisiones de CO2, ¿no? Japón, aquí vemos su tendencia, un gran crecimiento a partir de los años 60, luego se ha estabilizado a partir de los 2000 todavía, pero bueno, no se está haciendo tampoco gran cosa en Japón, por lograr objetivos muy importantes, ¿no? Alemania, aquí vemos la gráfica, ¿no? Se ve, por ejemplo, periodo de la guerra mundial o posguerra mundial, como bajó mucho la generación de CO2, luego creció y se recuperó, llegó a un máximo por ahí de los 80 y a partir de entonces ha venido bajando, ¿no? Con distintas políticas que han implementado. Y México en el 12º lugar, pues esta es la historia. Aquí sí me detengo un poco a hablar de la situación en la que estamos, ¿no? El compromiso firmado por México es reducir sus emisiones en 25% para 2030 respecto a nuestra línea base. Sin embargo, bueno, la administración actual, de 2018 a 2024, pues no ha desarrollado ni anunciado un programa especial de cambio climático que, según nuestra propia Ley General de Cambio Climático, teníamos que haber presentado para 2019 o para el periodo 2019-2024. Entonces, por este lado se ve muy poco interés de la administración actual, ¿no? Que no cumple incluso con los compromisos de nuestra propia ley. Se ha anunciado, bueno, un presupuesto para modernizar plantas generadoras de electricidad a base de combustibles fósiles, algunas de las cuales ya tenían un cierre programado y ahora se busca prolongar su vida, ¿no? Entonces, lejos de estar tratando de cerrar este tipo de plantas y invertir en nuevas formas de generación de energía limpia, pues se está invirtiendo dinero en mantenerlas trabajando por más tiempo del que se tenía contemplado incluso, ¿no? La entrada del mercado de carbono mexicano se ha retrasado de 2021 a 2023 por ahora, ¿no? Y realmente existe incertidumbre si este mercado de carbono mexicano se va a implementar. Luego existe incertidumbre en el mercado de los certificados de energía limpia. A lo mejor han escuchado muchas cosas por ahí, pueden investigar, pero finalmente toda esa incertidumbre ha tenido la inversión en energía renovable, ¿no? Entonces, con esta incertidumbre de los certificados de energía limpia, por un lado estamos deteniendo la inversión en energía renovable y por otro lado sí se está invirtiendo dinero público en las plantas generadoras a base de combustibles fósiles. Entonces, nada, esto pues pone un panorama bueno para lograr los objetivos de México de reducir en un 25% sus emisiones para 2030, ¿no? Entonces, bueno, por lo anterior se concluye que hay serias dudas de que México pueda alcanzar sus compromisos, ¿no? Entonces aquí sí es importante estar como rastreando la situación en este sentido para nuestro país, ¿no? Los escenarios futuros, esto ya lo habíamos comentado en una diapositiva anterior, ¿no? Por dónde tendrían que estar las emisiones para lograr escenarios de limitar el calentamiento global. Y bueno, pues la producción mundial de energía eléctrica, la pueden ver, no se los voy a platicar. Pueden ver en la presentación estos números, ver qué países son los que tienen mayor producción de energías renovables. Algunos países destacan por su cantidad de generación de energía en plantas hidroeléctricas, ¿no? Como Canadá, Brasil, son países que generan mucho energía eléctrica a partir de los renovables, en el caso particular de las hidroeléctricas. Pero no necesariamente estos países están invirtiendo mucho en solar o eólica, que aparece aquí en la columna de otros renovables, ¿no? Algunos países que destacan, por ejemplo, ahí son España o Alemania, que tienen un porcentaje importante en su energía solar eólica. De todos modos, estas matrices energéticas son de 2011, estos datos ya han cambiado mucho en algunos casos, pero solo para darnos una idea, ¿no? Y el crecimiento de energía limpia, ¿cómo ha venido? Bueno, hoy en día todavía la mayor parte de la energía limpia viene de la hidroeléctrica, ¿no? Pero el crecimiento está sobre todo pues en los campos de energía eólica y solar. Aquí esta gráfica a la izquierda lo muestra claramente. Vemos en gris la eólica y en amarillo la solar, ¿no? Entonces en este periodo 2010-2018 que se ve en la gráfica, el crecimiento de la eólica ha sido
de 3 veces, ¿no? Se ha triplicado la cantidad de energía eólica producida entre 2010 y 2018. Y la solar que se ha abaratado, pues ha crecido 12 veces, ¿no? En 2010 era todavía poca la energía solar que se producía a nivel internacional, pero para 2018 ya tenemos 12 veces más que en 2010, ¿no? Entonces aquí ha habido un crecimiento muy, muy importante en la generación de energía solar en los últimos años, a precios ya menores que en formas de generación de energía más tradicional, ¿no? Y este crecimiento, bueno, pues se ha dado en distintas regiones del mundo. En Asia es donde más ha crecido, ¿no? 2.65 veces, Europa 1.67 veces, Norteamérica 1.58 en los últimos, bueno, en el periodo 2010-2018, ¿no? Listo, entonces pues con esto espero haber dado un panorama general de cómo han ido, bueno, en dónde estamos en términos de calentamiento global y de nuestras emisiones de CO2, cómo va el tema de las energías limpias, y en el tema de movilidad esto va a tener mucha trascendencia por el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? Estamos en un momento en que está creciendo, o estamos por cambiar por presenciar un cambio tecnológico en donde irá paulatinamente de salida el motor de combustión interna e irán entrando los vehículos eléctricos que consumen la energía eléctrica de las redes, ¿no? De las redes de energía eléctrica. Esto va a generar un gran crecimiento en la demanda a las redes eléctricas en nuestras ciudades, ¿no? Porque toda esta energía que hoy se genera quemando petróleo, pues paulatinamente en no tantos años se va a tener que pasar a la red eléctrica, entonces se va a tener que invertir bastante en nuestras redes eléctricas. Y en la medida en que esta energía que se toma de la red sea energía limpia, pues vamos a poder tener también muchos beneficios en el tema de reducción de CO2, ¿no? Porque hay que considerar que también evidentemente, la producción de energía eléctrica genera CO2, pero mientras tengamos una matriz con una mayor cantidad de energías limpias, pues mayor será el beneficio de introducir la movilidad eléctrica en nuestras ciudades. Entonces, con esto espero haber dado un panorama general que nos permita luego entender estos beneficios de mejor manera. Por ahora lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Saludos.